A continuación, señoras y señores, iniciamos con la primera sesión plenaria para analizar el tema titulado Fortalecimiento financiero ante situaciones críticas globales, estrategias para mitigar impactos en América Latina y el Caribe. Invitamos a que nos acompañen en el escenario a los señores Manuel Illuega, presidente del Instituto de Crédito Oficial de España. También, por favor, María Belén Lor, presidenta del Directorio Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias Ecuador. También la señora Elena Tenorio, directora del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil. Santiago de Filipis, miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento de Paraguay. Y al señor Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia Argentina, quien además presidirá en lo adelante esta sesión. Así que listo ya el señor Cuatromo, queda usted en la conducción de esta sesión. Bueno, muchas gracias. Acá estamos para iniciar la primera sesión. La idea es, le voy a hacer a cada una de ustedes alguna pregunta disparadora. Lo importante es escucharlos. Tenemos 10 minutos para cada uno, así que les pido en lo posible que cumplamos el tiempo, fundamentalmente a los que están más lejos, porque no tengo cómo hacerles llegar ninguna indicación más que señales de humo de esta punta. Luego le vamos a pedir a Ricardo Santos, del Banco Europeo de Inversiones, que se sume para su exposición y finalmente haremos, si el tiempo da, una ronda de preguntas, si así les parece, si estamos de acuerdo. Así empezamos. Empiezo con vos, Manuel. Me pidieron que no los presente porque atrás está la presentación de cada uno, así que voy directamente a la pregunta. ICO sabemos que es un banco nacional de promoción. La pregunta es cómo están trabajando, cómo están desplegando la actividad sobre el tejido empresarial español en este contexto global de incertidumbre. Muy bien, pues muchas gracias. Yo quisiera empezar agradeciendo la invitación a participar en un acto como este. Es para mí un orgullo, un honor representar al Instituto de Crédito Oficial delante de todos ustedes. Miren, en los últimos años, sinceramente, me cuesta hacer un resumen de todas las eventualidades que han ido sucediendo, todos los acontecimientos a los que hemos tenido que dar respuesta, desde una pandemia hasta lo que antes se comentaba, el problema de la guerra de Ucrania, con todo el efecto sobre los costes energéticos y posteriormente sobre la salud financiera de nuestras compañías. A continuación llegamos a tener un volcán, posteriormente inundaciones. Sinceramente, no sé muy bien qué nos queda ya por vivir, ¿no? Y ante todos estos problemas hemos tenido que dar soluciones financieras que afectaran a nuestras empresas. Y lo hicimos fundamentalmente a través de la colaboración público-privada, a través de un esquema de avales que funcionó yo creo que relativamente bien. Rápidamente con el COVID pusimos en marcha los avales COVID, una iniciativa que alcanzó al 10% del Producto Interior Bruto en volumen, más de 1.200.000 operaciones, centenares de miles de empresas se acogieron en un esquema que nos permitió dar respuesta a un problema que era fundamental. Es muy difícil entender el crecimiento de la economía española hoy sin aquel esquema de avales, que permitió estabilizar el capital circulante de las compañías y les permitió acometer procesos de inversión que han sido fundamentales en la recuperación. Miren, fueron 140.000 millones de euros. Pero, sin embargo, solo fueron 90.000 millones de euros los dispuestos, porque para muchas de las compañías el esquema de avales fue, ante todo, un seguro de liquidez que les permitió afrontar el futuro con más tranquilidad. Y el resultado a fecha de hoy yo creo que es muy, muy positivo. Tenemos un esquema, un volumen de morosidad del orden del 4%, pensando que se trata de una cartera cerrada y, por tanto, el default va acumulándose año tras año. Tenemos un nivel del 4% que está ligeramente por debajo incluso del default que corresponde a las actividades productivas, teniendo información del Banco de España. Y a fecha de hoy, dado que nosotros estuvimos cobrando comisión de aval por los avales públicos que gestionábamos, a fecha de hoy, el coste para el contribuyente de la ejecución de avales de aquel esquema es exactamente de 0 euros. Pudimos, con la comisión de aval que fuimos cobrando, asumir todos los impagos. Es verdad que de ahora en adelante nos quedan los créditos más problemáticos, aquellos que además tuvieron extensión de garantías y que, por tanto, van a ir generando un volumen de impagos seguramente superior. Pero, en todo caso, nuestra autoridad independiente de responsabilidad fiscal
estima el coste en no más allá de 5.000 millones de euros. De 140.000 millones de euros que invirtió el Estado en este programa. Claro, el éxito fue tal, con toda la banca participando, adaptándose en un esquema de provisión de financiación absolutamente descentralizado en todo el país, que el Gobierno fue utilizando este esquema de avales, este procedimiento en distintos problemas, distintos acontecimientos que por desgracia tuvimos que vivir. A continuación, inmediatamente tuvimos el problema con Ucrania, 8.000 millones más de avales que fueron inyectados al tejido productivo, más de 35.000 operaciones. Inmediatamente a continuación, las inundaciones de Valencia, que por desgracia se llevaron por delante la vida de 230 personas recientemente, y permítanme aquí un inciso. ¿Durante cuántos años hemos estado hablando del riesgo climático y de los problemas que esto iba a acabar ocasionando en nuestras economías? Pues bien, empezamos a ver los problemas muy de cerca. Empezamos a ver los dramas que realmente todo esto suscita, la importante inversión que vamos a tener que hacer frente para paliar, para mitigar estos riesgos. Y en este caso, en mi país, en concreto en mi ciudad, porque yo además procedo de allí, pues los riesgos climáticos se han podido percibir de una manera absolutamente dramática. Y aquí es importante tener en cuenta una cuestión, porque cuando la reversibilidad del problema es percibida por el usuario como algo incierto, a diferencia, por ejemplo, del COVID. El COVID no fue más que un problema de liquidez que, bueno, antes o después entendíamos que podíamos revertir, ¿no? Con poca destrucción de capital físico. Pero en el caso de una riada, como por ejemplo tuvimos en Valencia, la destrucción del capital físico fue tal que el nivel de incertidumbre generado para los afectados impidió que realmente el esquema de avales fuera tan efectivo como el que vimos en COVID. De hecho, solo cuando el Gobierno empezó a lanzar programas de ayudas directas y a tranquilizar a los afectados respecto de su futuro más inmediato, la gente empezó a tomar los avales. Y esto era una cuestión que quería subrayar en esta intervención, porque los elementos que tenemos para hacer frente a estas crisis no deben competir unos con otros, sino que deben estar absolutamente coordinados. El esquema de garantías es fundamental, pero no puede en ningún caso sustituir a un esquema de ayudas directas cuando la situación se torna tan dramática como la que vivimos. Y bien, en estas estábamos manejando estos distintos esquemas de avales cuando aconteció lo que antes se nos comentaba, el endurecimiento de la política comercial de los Estados Unidos en forma de mayores avales, entre otros para también la Unión Europea. Y aquí de nuevo el Gobierno de España yo creo que ha sido el que con más rapidez ha dado respuesta a este problema también a través del Instituto de Crédito Oficial. Hemos tenido que ir diseñando un esquema de avales con nuestros partners bancarios y precisamente hoy, estando aquí en este acto, he recibido la noticia de que ya está nuestro contrato en marcha y las entidades financieras desde hoy se están adhiriendo al programa de avales. Un programa de avales que lo que pretende es generar una red de protección para nuestras compañías y hacerlo no únicamente con aquellas que están directamente afectadas por la política arancelaria, sino y especialmente aquellas que tienen un efecto que han sufrido un efecto indirecto. Indirecto porque forman parte de cadenas de valor globales o indirecto porque están vendiendo a clientes que a su vez venden a los Estados Unidos. Hemos definido distintos sectores integrados en cadenas globales de valor, hemos definido distintos sectores afectados en un Real Decreto Ley y estos son los sectores que van a tener la posibilidad de acogerse al esquema de avales. Hemos puesto dos modalidades fundamentalmente. Una modalidad de liquidez a corto plazo, afectando o permitiendo financiación por el 15% de la exportación de Estados Unidos en el año anterior, atendiendo a estimaciones propias de la elasticidad de nuestras exportaciones ante variaciones en las tarifas arancelarias. Y, en segundo lugar, permitiendo una modalidad de reconversión de las empresas, una modalidad de medio plazo, donde las compañías que tienen una especial exposición a Estados Unidos van a poder mitigar su exposición contando con un esquema de avales que va a proporcionarles financiación a muy largo plazo para buscar nuevos mercados, para buscar nuevos productos y, en definitiva, para reorientar su actividad productiva ante la situación en la que en este momento se encuentra. En definitiva, el esquema de garantías en colaboración público-privada, cobrando por las comisiones, ha permitido un resultado yo creo que muy positivo desde el punto de vista del coste para el contribuyente y desde el punto de vista de la efectividad de estas medidas. Es verdad que con las catástrofes es posible que el aval no sea suficiente y que tengamos que mitigarlo con otro tipo de ayudas directas.
y ahora pues, estamos haciendo frente a este problema, como les comentaba, también con un esquema de avales. En un contexto en el que ICO viene durante mucho tiempo desarrollando políticas de apoyo a las empresas españolas en su internacionalización. Son ya, el año pasado, por ejemplo, fueron 2.000 millones de euros sobre un total de 7.000 millones de actividad crediticia. Tenemos un fuerte desarrollo de nuestro ámbito de actividad internacional, al calor de lo que ha sucedido en España desde la crisis del año 2008, donde básicamente se ha dado la vuelta por completo al modelo económico y donde hoy por hoy España es ya una potencia exportadora en el seno de la Unión Europea debido a su fortaleza y a su competitividad. Esto ha hecho que ICO se adapte claramente a esta nueva realidad y aquí estamos invirtiendo en Latinoamérica. Son ya más de 26 las contrapartidas que tenemos, en más de 46 operaciones. Hemos financiado 5.000 millones en los últimos años con todo tipo de proyectos en la mayor parte de los países de Latinoamérica, proyectos además verdes, sostenibles, que nos hacen realmente sentirnos muy orgullosos a nosotros, a las empresas españolas que operan en Latinoamérica y que también somos muy conscientes de la utilidad social que esto está generando y el bienestar para todos, ¿no? En el futuro queremos seguir desarrollando esto a través de proyectos también de inversión directa, grandes proyectos de infraestructuras, a través de proyectos de Project Finance y en este sentido estamos trabajando intensamente desde el Instituto. Yo pues, quiero terminar aquí mi intervención, espero no haberme pasado de los 10 minutos y cedo mi palabra. No, está perfecto. Muchas gracias, Manuel. Mencionaste unos órdenes de magnitud que para cualquiera de nuestros países, creo que con un porcentaje muy chiquito de lo que mencionaste haríamos mucho. Evidentemente el tamaño y la escala de la economía es relevante, pero quiero retomar, María Belén, con lo que mencionaba Manuel del riesgo climático, en dos partes. Primero, por el cambio global en el discurso respecto de la agenda verde, si pensás que cierta tendencia a poner en crisis o relativizar la agenda de transformación climática puede afectar el desarrollo de la región. Y segundo, cómo pueden desde CONAFIPS justamente pensar soluciones verdes que además de mitigar riesgo climático, en parte porque, como mencionaba Manuel, es muy difícil y además inherentemente a veces imposible de anticipar la magnitud del impacto, pueden generar oportunidades sostenibles. Gracias, Juan, por la pregunta. Si me permiten, quisiera en primer lugar decirles que estoy encantada de estar en esta 55ª Asamblea General y también quisiera contarles brevemente qué es la CONAFIPS. CONAFIPS es la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador. Nosotros somos una entidad financiera pública de segundo piso. Lo que hacemos es canalizar recursos a los actores de la economía popular y solidaria, es decir, a los actores de la base de la pirámide a través de nuestros socios, que son las cooperativas y mutualistas. Y no solamente canalizamos recursos, sino también brindamos asistencia técnica. Y ese componente es sumamente importante porque es lo que nos permite fortalecer a las instituciones que trabajan con nosotros. Y eso es lo que le ha permitido a la CONAFIPS tener un índice de morosidad del 0. Creo que son 5 ceros después de ese 0 primero, 3%, es decir, 0% de morosidad. Y contestando tu pregunta, la relativización del cambio climático por parte de ciertos líderes, yo no diría que representa un riesgo, sino un reto político y financiero para América Latina y el Caribe. Esta postura puede traducirse en una reducción de fondos, una reducción en la cooperación técnica y más dificultades para avanzar en acuerdos multilaterales, afectando directamente a los países más vulnerables de la región. Por tanto, este escenario es un reto que nos desafía a fortalecer nuestras estrategias. Desde CONAFIPS, por ejemplo, hemos apostado por consolidar una visión de desarrollo basada en la sostenibilidad. Y lo venimos haciendo desde agosto del 2022 en que lanzamos nuestra primera línea de crédito verde. Esto se traduce en políticas que integran dimensiones sociales, financieras, administrativas, ambientales y climáticas, creando listas de actividades excluidas de financiamiento y en aplicación de criterios ambientales y sociales a través de nuestros sistemas ARAS.
El cambio climático es una realidad con impactos tangibles sobre nuestras economías, la biodiversidad y las poblaciones más vulnerables. Y cómo no saber nosotros si nuestros principales clientes son mujeres, nuestros principales clientes son los agricultores. Por ello, la acción climática debe ser estratégica y no ideológica. Por tanto, la clave está en institucionalizar los compromisos para que no dependan de los ciclos políticos. También debemos fomentar alianzas con actores regionales y multilaterales, fortalecer capacidades técnicas locales y demostrar que las inversiones sostenibles no son solamente ambientalmente responsables, sino también financieramente rentables y socialmente justas. Por eso, espacios como esta Asamblea General, son fundamentales. En síntesis, contestando tu pregunta, Juan, sí, existen amenazas, pero también una gran oportunidad para que las instituciones financieras de desarrollo de la región lideremos con coherencia e innovación compromisos de largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Belén. Ahora pasamos a Elena. Elena nos va a hablar un poco en portuñol, un poco en inglés. Lo que te sientas cómoda está muy bien. Te quiero preguntar también, en este contexto y este mundo que tenemos y que además es el paraguas de esta asamblea, sabemos todos, y hasta con un poco de envidia, te voy a decirlo, la importancia del BNDES en la economía de Brasil y regional, la verdad. Es uno de los modelos de banco de desarrollo, pero justamente cómo ustedes están abordando estos desafíos actuales y también qué resultados concretos han alcanzado en este tiempo, en este mundo incierto y lleno de desafíos. Gracias. Buenos días a todos y todas. Es un gran placer estar aquí por la segunda vez representando al banco en la Asamblea de ALID. La primera ocasión fue en 2006. Entonces, hace casi 20 años, la primera vez que estoy aquí. Y como es natural, mi lengua materna es lo portugués, entonces yo voy a hablar en inglés para evitar algunas pronuncias o errores do que chamamos del portuñol, que es la mezcla de portugués con español. So, if you allow me, I will now proceed in English to ensure some clarity in my remarks. But before addressing the questions, I would like to take a moment to congratulate ALID for the efforts in promoting diversity and inclusion, particularly in the gender initiative. This agenda is a priority for me in person. I think for Maria, too, we mentioned that. For Christina from the NDS and for Brazilian government, the diversity and inclusion is a priority for Brazil. One more message before taking my remarks. 1 year ago, during the ALID conference in Brazil, Fortaleza, Brazil was going through a very, very difficult moment. A strong climate event caused the biggest natural disaster in our country history, the floods, the state of Rio Grande do Sul, south of Brazil. The state of Rio Grande do Sul was almost completely underwater. Many lives were lost, thousands and thousands of home, business, farms, bridges, roads, infrastructure were destroyed. It was a terrible moment for all of us. But now, 1 year later, May, a lot has been rebuilt. People worked hard to recover, but we must remember the important lessons from the tragedy. The government and the public institutions are key players. Let's don't forget that. Not only to prevent new disasters like this, but also to reduce the damage and help to rebuild what is lost.
Sadly, a natural disaster will be part of our new normal. We must be ready to face them together. Tomorrow, there will be a special event where I will explain how Rio Grande do Sul and how BNDES helps the state to recover. I hope you can join me. And, but today, I couldn't let this date go without mentioning it. So thank you. So let me share some recent actions that BNDES was taking to strengthen financial resilience in the face of global crisis. The bank has been called to play a strategic role in Brazilian economy, reconstruction and transformation, increasing the climate, geopolitical, and financial challenges. In 2024, BNDES made historical results. I will give you some numbers if you allowed me. Credit and guarantees approved totally 270 billion reais. It's around 50 billion reais. A 26% increase comparison with 23 and 81% higher than 22. The loan portfolio reached $100 billion, the highest since 2017. And also, we managed to do that with profits and net revenue that grew 20%. This performance was achieved despite, and that's an important thing, this achieved despite one of the highest interest rates in the world. Brazil now is facing a very challenging moment with our interest rates very, very high. And as we all know, that's something that private investments see it very cautious. So we have a big challenge to change, to finance with these interest rates. We have some, and how we deal with interest rate and growing with financial innovation, financing innovative products, doing something different. And I will quote some of things that we are doing. First, I think Spain and ICO has the same program, is guarantee. Guarantees can leverage a lot of resources. So the BNDES put in place during the pandemic, and now we continue because we have to learn with the pandemic too. It was also a kind of natural disaster. So we put in place a guarantee fund, and now we reached 63 billion reais, particular for micro, small and medium enterprises. We also have some emergency financing for natural disasters. Our international cooperation increased a lot. Today we're going to sign a credit with Spain, with ICO, but also with the BRIC banks, the New Development Bank, with BID and World Bank. And also domestic market. It was important for BNDES to raise funding in domestic market. It was innovation. Last year, after the Congress approved a law, BNDES was allowed to issue letras de desarrollo, bonds, development bonds in the Brazilian market. So we managed to raise 10 billion reais in our domestic market, which helps a lot to reach the numbers of increase that I mentioned before. And we are supporting with innovative products also the R&D of our companies. We are, I'm going to talk in more detail tomorrow, but we also launched a new program for sustainable cities. And BNDES is scaling up the finance of urban mobility, sanitation, and resilient infrastructure also in Brazil.
I have to mention the Amazon Fund, very important. The Amazon Fund stopped during 4 years their activity in Brazil, and now we are managing to support the Amazon area with the resource of donations that come through Amazon Fund. And finally, the Climate Fund. Climate Fund has been the major source of better interest rate. I can't say better, but it's interest rate, lower interest rate that BNDES is offering. And now we're managing to leverage a lot of climate projects in Brazil. So it's very important to have a right funding for right financing. And I'm here to exchange more experiences today and tomorrow and learn with other development banks from the region. Thank you. Muchísimas gracias, Elena. No es el rol del moderador, pero dado que tengo el micrófono lo voy a hacer, pero hacer una pequeña reflexión, porque Manuel mencionó las rías de Valencia, vos mencionaste la inundación de Río Grande do Sul, no sé María, no sé Santiago si ustedes tienen, pero a nosotros nos pasó en la ciudad de Bahía Blanca este año, que también fue arrasada por una inundación. Y esto digo dos reflexiones, primero porque la discusión sobre el cambio climático, más allá de las modas y los discursos globales, es una realidad concreta. Me gustaría saber si en 2006, cuando viniste la primera vez, algo de esto era parte de la conversación entre instituciones de desarrollo. Podés contestarme después. Y lo segundo, y también lo mencionaste vos, Elena, es quienes administramos instituciones que además son públicas, tenemos que saber que la respuesta del Estado es inevitable ante esas coyunturas. Uno no puede elegir cuando esto pasa si va o no utilizar la herramienta que tiene a disposición, sino que hay una demanda pública por una respuesta rápida y urgente, y la verdad que por eso mañana tenemos un panel para hablar de eso, pero quería llamar la atención sobre que de 5 que estamos acá arriba, 3 hemos pasado eventos climáticos extremos en el último año y medio, con un costo de vidas, de infraestructura muy grande. Por último, Santiago, te quería preguntar, hemos hablado mucho de los riesgos, de los desafíos, de las tensiones, pero ¿cómo ustedes del Banco Nacional de Fomento están viendo las oportunidades para desarrollar estrategias sostenibles en este contexto global tan cambiante? Bueno, muchas gracias, Juan. También muchas gracias a LIDE por la invitación y la oportunidad de estar aquí, y a la República Dominicana por recibirnos tan amablemente. Muy brevemente quiero contar, el Banco Nacional de Fomento, Paraguay primero es probablemente la economía más pequeña de Sudamérica y la más abierta. El Banco Nacional de Fomento es un banco fundamentalmente de desarrollo, pero que tiene, como es un banco de primer piso, tiene otros tipos de negocios dentro de su juego. Casi es una banca múltiple. Y también tenemos como una banca social, tenemos una partida de funciones misionales, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera hacen como externalidades positivas, pero de alguna otra forma nos pueden desenfocar un poquito, digamos, ¿verdad? Bueno, dentro de este contexto, digamos, trabajamos obviamente como un mecanismo principal para llegar fundamentalmente a MIPYMES, emprendedores, mujeres, pequeños agricultores. Y tenemos básicamente como estrategias que surgen del equipo económico nacional, los Ministerios de Economía, Agricultura, Industria, y nosotros como un brazo ejecutor de temas, obviamente, de crédito, y otra como de inclusión financiera y de apoyo al emprendedurismo. En este juego, tenemos como productos que son reactivos y como productos que son proactivos, pensando en el futuro. Y cuando hablo de productos reactivos,
obviamente, y seguro que todos nos acordamos de la crisis del COVID y toda la historia, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Básicamente actuamos como contracíclicamente de lo que hace la banca comercial. Digamos. En el Paraguay, por lo menos, el crédito, básicamente con la crisis del COVID, los bancos comerciales, para restricción, apretada para cobrar, para ejecutar, etcétera, digamos. Entonces, ¿qué hace el banco? Exactamente lo contrario, digamos, ¿verdad? O sea, abre líneas de crédito, baja las tasas, alarga los plazos de gracia, reestructura las operaciones y no deja huella de la historia financiera de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, siguen con ese juego y con ese archivo limpio, digamos, para poder seguir obteniendo operaciones de crédito, ¿verdad? Obviamente, dentro de lo que es la política total, nos ha ayudado mucho, y aquí coincidimos con situaciones como las que planteaba nuestro colega español. Dentro de ese proceso, la política nacional generó fondos de garantías que nos permitieron hacer un volumen importante de operaciones. Yo escucho los números de España y digo, qué chiquito que somos, digamos, pero igual yo puedo contar, digo, en estas acciones puntuales para pequeñas empresas y emprendedores dimos más o menos unas 10.000 operaciones por más o menos 250 millones de dólares. Eso en Paraguay es mucho. O sea, imagínense, Paraguay es un país que tiene una PEA de 4 millones de personas. El banco tiene 1.500.000 cuentas. O sea, la penetración y la inclusión financiera y la banca social pasa por el Banco de Fomento. El Banco de Fomento está muy cerca, digamos, de la gente y tiene una presencia física muy, muy importante, digamos, ¿verdad? O sea, hay pequeños pueblos en Paraguay que la presencia del Estado básicamente es la municipalidad y el Banco de Fomento. O sea, es una realidad, digamos, ¿verdad? Si pensamos en lo que es, bueno, reactivamente también, y acá lo que decía Juan, o sea, nosotros temas climáticos vivimos, es casi una gimnasia, digamos, ¿verdad? Al ser un país que tiene una porción muy importante en lo que es el tema de agricultura y agricultura familiar y no solamente seguridad alimentaria también. Venimos de 3 años de una sequía importante donde tenés que readecuar permanentemente la situación crediticia y casualmente, para que veamos lo que son todos los temas de cambio climático, 10 días atrás tuvimos unas inundaciones monstruosas en el medio del Chaco Central, que normalmente es la parte más seca, una ciudad central del Chaco, se llama Mariscal Estigarribia, quedó básicamente bajo agua, digamos, ¿verdad? O sea, de unas secas enormes a unas inundaciones, o sea, de una volatilidad y con unos extremos importantes. Y el banco lo que hace en estos casos es reaccionar. O sea, como decía Juan, no tenemos opción de no hacerlo, digamos, ¿verdad? Pero estamos y le buscamos la forma para poder llegar. Pensando en lo que es lo que hacemos como pensando en el futuro o en lo que viene, en lo que es proactivo, fundamentalmente tratamos de aprovechar las oportunidades y los incentivos que vienen del gobierno, ¿verdad? Hay una partida de incentivos a la inversión extranjera, a la ley de maquilas, zonas francas, etc. Y además, obviamente, de lo que es lo típico de la agricultura y los agronegocios, que es principal en Paraguay, en este momento se están aprovechando un par de líneas muy importantes que surgen por el momento. Por un lado,
todo lo que es el negocio de logística en la hidrovía. Paraguay, si no saben, es un país mediterráneo y la hidrovía Paraguay-Paraná básicamente conecta al mar a el este de Bolivia, el oeste de Brasil y Paraguay. Y hay centros de producción muy importantes que su única forma de salida es a través de la hidrovía. Entonces están no solamente financiando puestos de logística donde nosotros participamos para esto, fundamentalmente puertos, sino también desarrollos de, ¿cómo se llama? Los que construyen barcos para el río. Bueno, ya me acordé. Para andar eso. Y además, ahora tenemos, se instala en Paraguay una gran industria de celulosa, una inversión de casi 4 billones de dólares. Para Paraguay es monstruoso esto. Y el banco está apoyando este tipo de emprendimientos en la parte fundamentalmente forestal de todo el proceso de plantación de materia prima para esa industria. Entonces, buscamos los nichos, queremos aprovechar algunas oportunidades importantes como las que se nos dan. El año pasado ahí surge la primera calificación de grado de inversión a Paraguay, una pequeña y ordenada economía de Sudamérica. O sea, ya tenemos una de las calificadoras que nos da grado de inversión, que hace que las oportunidades para seguir financiando proyectos en Paraguay y para poder seguir regalándole al mundo y a los paraguayos la oportunidad de seguir creciendo y enfrentando estas oportunidades. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Santiago. La verdad que el resumen que haces del rol del Banco Nacional de Fomento es muy parecido. Nuestro es un banco provincial, pero cumplimos todos esos roles. Desde el microemprendimiento con la economía cooperativa, mutual, popular y social, hasta los grandes proyectos de inversión. Es una tarea bastante compleja en términos de diversidad de temas y funciones. Le vamos a pedir a Ricardo Santos ahora que se sume para su ponencia. Nosotros nos quedamos aquí, luego Ricardo se suma allá en la punta y vamos a tener un tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a Lide por la invitación. En mi caso es la segunda vez que vengo a la asamblea anual. Yo soy portugués y voy a intentar hablar en portuñol y pido disculpas por algunos errores que pueda decir durante la presentación. Tengo un papel un poco complicado que después de un panel del nivel tan alto voy a intentar explicar de una manera más práctica y detallada la otra parte de la ecuación, ¿no? Podemos decir que es como un banco multilateral como el BEI gere y intenta medir los riesgos. Le voy a hablar de riesgo soberano, riesgo bancario y riesgo climático. Y voy a intentar hacerlo en 10 minutos sin ser muy difícil de entender. Y intentando ser interesante. Entonces, ¿qué hacemos con el riesgo país y el riesgo soberano? Está integrado en la evaluación que hacemos de todas nuestras operaciones en los países fuera de la Unión Europea, casi 160 países en el total, y está integrado en varios niveles. Le voy a resumir muy rápidamente. En el nivel del pricing de las operaciones, de la ponderación de capital también, y está integrado en la evaluación de las operaciones que hacemos, y los economistas, yo y la equipa que está integrado, normalmente visitamos los países también con los colegas para hacer esta evaluación. Y es algo que intentamos hacer cumpliendo las regulaciones de los reguladores
y eso envolve revisiones anuales, semianuales y utilizando los datos que son públicos. Y entonces la primera cosa que intentamos hacer con el riesgo soberano es medir la capacidad y la intención de nuestros clientes, de nuestros soberanos, de pagar las deudas que tienen con nosotros. Pero no hacemos apenas eso, como estaba refiriendo. Entra en la definición del pricing de nuestros productos, pero también entra para otros modelos que utilizamos, modelos de riesgo bancario y también para un modelo de riesgo macroeconómico. Estos dos modelos entran en la evaluación de los riesgos de las empresas a quienes prestamos también y de los bancos también. Entonces, los riesgos soberanos podemos hablar es como una referencia para todos los otros riesgos que medimos en el BEI. Lo proceso que hacemos no es apenas con un modelo macroeconómico, empieza con eso y hablaré sobre eso más tarde, pero tiene también alguna intervención de los economistas para tener en consideración eventos no cuantificables. Y después es validado por un comité de otros colegas del Departamento de Economía y de otros departamentos también. Y como estaba diciendo en el inicio, no es muy interesante, pero tenemos que cumplir con las regulaciones, entonces es monitorado 2 veces por año y es validado todos los años externamente y revisamos los modelos y las ecuaciones a cada 2-3 años. El modelo propiamente dicho, los modelos del soberano de riesgo bancario tienen en consideración 4 o 5 factores económicos que tienen muchas variables por detrás, lo voy a mostrar más tarde, y son una combinación lineal de estos indicadores, o sea, una regresión econométrica para los dos modelos. Pero como estaba diciendo, y lo muestro en la derecha, los economistas pueden ajustar estos modelos para tener en consideración algo que pueda estar aconteciendo en las economías o a nivel nacional o global y que no está considerado en el modelo. Es una forma de decir que no es apenas algo matemático y numérico, intentamos tener en consideración todo lo resto. Y entre esos factores, lo hablaré más tarde, incluimos también el riesgo climático. Las 2 últimas veces que revisamos los modelos intentamos hacerlo de una forma cuantitativa, pero no hay datos, como todos vosotros saben, entonces es algo que entra de una forma cualitativa en el proceso. Lo modelo de riesgo soberano, como estaba diciendo, tiene 5 factores, 12 variables, que no son ahí, no se preocupen, no voy a decir en detalle todas ellas, pero la idea es que tenga en consideración no apenas los desenvolvimientos macroeconómicos recientes, pero también que son más estructurales, como el nivel de inversión en una economía y después también variables de financiación pública como la deuda o los tipos de interés y los gastos, y también indicadores de gobernación. De cierta forma, porque nuestro trabajo no es muy diferente de las agencias de evaluación, lo modelo que tenemos y lo proceso no es muy diferente de las agencias de evaluación de ratings, pero con algo que nos distingue, que creo que tenemos muchos más países, porque en nuestro caso nos tenemos 160, como estaba diciendo, y lo máximo creo que es Moody's tiene 140. Por tanto, nuestro modelo tiene que cubrir más países por causa de nuestra exposición. Y lo mismo para el modelo del riesgo bancario, pero aquí, como estaba diciendo en el inicio, incluimos los riesgos soberanos, o los riesgos macroeconómicos, que son casi lo mismo, en este modelo. Y es claramente la variable más importante. Entonces, podemos decir que es una áncora, es lo riesgo soberano, y después incluimos aquí variables del sector financiero y específicas de los bancos, que no leeré en detalle, pero la idea es tener algo cíclico, pero también muchas variables estructurales para nos dar una noción de los riesgos de los bancos y tener algo que también nos pueda medir el ciclo económico. En el caso de los sistemas de los modelos de los bancos tenemos la tasa de desempleo, que es lo mejor indicador para lo incumplimiento bancario. Los
la ordenación y la clasificación es semejante al Moody's para el riesgo soberano. Empezamos en AAA y vamos hasta C o D, con la distinción que D para nosotros es cuando los soberanos no nos pagan a nosotros, están en cumplimiento con nosotros. Y lo indicador de riesgo bancario está en la derecha, va de 0 para menos arriesgado, con menos riesgo, y a 9 para los países con más riesgo. Y finalmente, riesgo climático. Como estaba diciendo, es un modelo aparte, también es cuantitativo. En este caso, casi que cubre ahora 190 países, porque no es apenas los países que tenemos exposición, pero los que podemos tener o que de alguna forma influencian el riesgo climático global. Y la clasificación va de 0 hasta 5. Como estaba diciendo, también tenemos que tener el proceso interno menos interesante de validación y de monitoreo para cumplir con las regulaciones. Específicamente, lo que entra en este modelo. El modelo tiene dos diferentes modelos dentro de él, se podemos decir. Un para riesgo físico, y dentro de eso tenemos el riesgo agudo o inmediato, como las sequías, como estábamos hablando, las tempestades extremas. Riesgo crónico y también la capacidad de adaptación de los países, que es algo muy importante cuando evaluamos el riesgo físico climático. Y también, después de la otra parte del modelo, el riesgo de transición, que está dividido en la exposición de los países a sectores más expuestos al riesgo climático y la transición, y también la capacidad de los países para mitigar. Cada uno de estos diferentes factores de estos dos modelos tiene muchas variables por atrás, que lo puedo compartir más tarde y iremos compartir la presentación que lo hizo en los anexos. Pero aquí lo que quería decir es que si es difícil medir o mesurar el riesgo soberano y el riesgo bancario para tantos países y tener datos que son comunes, para el riesgo climático es aún más difícil, y estamos, creo que todos, en lo inicio del proceso de medir estos riesgos. Voy a mostrar los dos slides finales cómo es la clasificación de riesgo climático en lo último año. Lo hacemos de una forma relativa, entonces van de los países que tienen menos para países que tienen más riesgo, y lo que podemos ver ahí en estos dos mapas es que los países que están más expuestos al riesgo físico son los países menos desarrollados, más pobres, que también son al mismo tiempo, en muchos casos, los países más expuestos a las tempestades y los problemas climáticos específicamente. Y tenemos ahí, porque si aproximamos la visión del Caribe, vemos que muchos países del Caribe y de la América Central, las economías más pequeñas, sufren, como alguien decía en una de las primeras sesiones, sufren de las dos formas, que son más expuestos y tienen más dificultad de captar inversiones también. La figura para el riesgo de transición es un poco más homogénea en la América Latina y en el Caribe. Es que la región está más o menos expuesta del mismo modo, y el motivo es simple, es que el nivel de desarrollo es relativamente semejante, y mismo los países que son más desarrollados lo compensan, como por ejemplo el Brasil, lo compensan con una capacidad muy grande en renovables que los posiciona bien en el riesgo de transición. Y voy a parar por ahora, y si tenemos cuestiones en el panel o del público, puedo responder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 5. No sé si tenemos preguntas. Sí, yo también tengo un montón de preguntas, pero dale vos. Tenés el micrófono ahí, ¿no? Para continuar com risco climático, se há trabalhado com inteligência artificial nesses métodos, se há algum tipo de machine learning, predictive risks. Para los países no. Intentamos un poco de dos formas. La primera ha sido con la
métodos que buscan noticias en los motores de búsqueda. No hay resultado muy bien, o de todo, pero nuestros colegas que están intentando desarrollar un modelo para las empresas están utilizando algo y con algunos buenos resultados. La idea es tener algo en implementación en 1 o 2 años, porque, como estaba diciendo, una cosa es tener algo, pero después hacer el backtesting es muy difícil porque no hay un benchmark para hacerlo. Entonces, pero es más fácil tenerlo para empresas, curiosamente, do que para países, para soberanos. La verdad que la luz a mí me da en la cara, entonces no veo si alguien levanta la mano. No sé si alguien levantó o no. No sé, ¿ustedes ven algo? Yo no veo. Si ustedes ven, avisen. Me levanté, pero sí, el micrófono está alto también. Muchas gracias, Ricardo. Soy de S&P Ratings y tenemos 140, acabo de chequear, entonces un poco menos. Pero sí, también estamos intentando integrar el riesgo físico y de transición para nuestros ratings. Mi duda es, ¿cómo tú, una vez que has medido el riesgo físico, integras a el modelo macro? Digamos, uno pone la proyección ahí de cambio climático e intenta medir las pérdidas económicas, intentar mejor entender. Gracias. Gracias. No integramos directamente el indicador de riesgo soberano, pero tenemos indicadores de crecimiento y de desarrollo económico. Entonces, no es en la cuantificación de impacto futuro, pero más en la capacidad de los países de lidiar con eso. Es un factor que atribuimos en el final. ¿Está bien? Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero, mientras ustedes piensan, a ver si... Le quiero preguntar a Ricardo, pero también quisiera ver la experiencia, quizás es algo muy idiosincrático, pero por cómo se evalúa el riesgo y por cómo los marcos regulatorios, vos mencionaste algo de los marcos regulatorios, trabajan la cuestión del riesgo. Muchas veces asumir el rol de banca de desarrollo, que es ir a tomar un riesgo que nadie toma, tiene una penalización grande en términos de cartera, en términos de retorno y por lo tanto a veces en términos de resultado, rendimiento de la propia operación de la entidad financiera, lo cual entiendo que luego es un mal indicador a la hora de ir a buscar una calificación o a tomar un bono. Entonces, si justamente el benchmark de comparación es un banco privado que solo se guía por esa aproximación de tener el mayor resultado posible, uno mira el sistema financiero de un país y encuentra bancos públicos compitiendo, pero desde una perspectiva de banca de desarrollo, aparece una desventaja porque las normas internacionales, las regulaciones de Basilea suelen penalizar bastante cuando uno trabaja como banca de desarrollo. Entonces, preguntarte a vos, pero también si alguno de los colegas quiere tomar la posta de cómo trabaja en ese punto, porque para nosotros es un desafío permanente. Para ser concreto, si uno presta, por ejemplo, ahora nosotros en la región de Bahía Blanca, que tuvo una inundación muy fuerte, una de las iniciativas, por supuesto, es prestar con tasas de interés con una diferencial bastante inferior a lo que sería la tasa de mercado. Y eso naturalmente implica una pérdida esperada mucho más grande y por lo tanto una pérdida en la operación que uno está realizando. Y eso luego es un mal indicador en cualquiera de estas evaluaciones de riesgo. Entonces, si esto está incorporado, porque creo que un tema que se habla menos es justamente de cómo los marcos regulatorios pueden o no ayudar al rol de la banca de desarrollo, creo que ahí hay una dimensión ausente todavía, o es mi aproximación. Pues en pensar y después la palabra de los otros. Concuerdo, creo que es un problema para los bancos de desarrollo y que los reguladores tienen que hacer algo, pero es difícil, principalmente en esta fase del ciclo económico, claro. Pero una solución puede ser creo que la misma de siempre, que es más financiación de largo plazo para estos bancos por parte de los multilaterales y de otros, y es algo que nosotros habíamos visto en las respuestas que tenemos en la encuesta que hacemos con la LIDE el año pasado, porque preguntamos a los bancos de muchos que están aquí probablemente cuestiones sobre financiación climática, y cuando preguntamos los obstáculos,
Los primeros eran cuestiones más de capacidad técnica, pero también la necesidad de financiación de largo plazo. Entonces creo que si hay más financiación de largo plazo, puede compensar la penalización que tienen de los reguladores. No totalmente, pero puede ayudar. Si los colegas quieren adicionar. Bueno, en lo que hace referencia a nosotros, desde luego estas son cuestiones que nos afectan indudablemente como a todos los demás, ¿no? Y desde una perspectiva operativa, donde opera, en nuestro caso al menos, es en el coste de capital que estimamos en el pricing de las operaciones. Desde luego no en pérdida esperada, porque es la que es, con normas de Basilea, y estamos sujetos, por supuesto, a la normativa como cualquier otro, pero sí, desde luego, en el coste de capital que imponemos a los productos. Nosotros estamos defendiendo el interés del contribuyente, pero es verdad que cuando hay situaciones como esta, con externalidades positivas y beneficios para la sociedad, no directamente imputadas a la cuenta de pérdidas y ganancias, también de alguna manera tenemos que incorporarlo en nuestros modelos de decisión. Nosotros, como operamos, es con descuentos sobre el coste de capital en circunstancias de este estilo, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando, además, ahora en incorporarlos de una manera explícita, ¿no? Pero, desde luego, es ahí donde estamos trabajando hasta el momento. Era un poco, bueno, íbamos viendo también la evolución de los partners con los que operábamos, pero sí que últimamente estamos ya separándonos de esa visión y adoptando un rol mucho más proactivo desde el punto de vista de la entidad financiera pública como la nuestra. Es muy interesante esta pregunta, esta reflexión. En Brasil es una cuestión regulatoria. El Banco Central de Brasil pide que todos los bancos hacen el riesgo climático. Pero claro que hay un reflexo en la tasa de interés. Pero lo más importante no es la tasa de interés, pero quando identificamos em BNDES risco em projetos de infraestrutura, por exemplo, fazemos recomendações ou condicionamos os projetos. Eu falei aqui de Rio Grande do Sul, né, o maior desastre natural do Brasil. O aeroporto de Rio Grande do Sul se quedou cerrado por 5 meses. 5 meses. Se reabriu, o BNDES financiou, pero há agora uma direção que o aeroporto tem que se cambiar de lugar. Então, há coisas que temos que ver quando construímos a infraestrutura. E também do setor agrícola. Temos que criar uma agricultura mais resiliente. Então, eu creio que o rol dos bancos de desenvolvimento é também fazer recomendações quando financiamos os projetos em la questão do risco climático. Mais do que poner taxas de intereses. Bueno, en nuestro caso, la CONAFIPS, por ley, es una entidad financiera de segundo piso y por lo tanto nosotros no podemos prestar directamente a los beneficiarios. Y obviamente esa es una ventaja para nosotros porque eso nos permite conseguir más fácilmente recursos que podamos canalizar. Sin embargo, también tenemos retos y es que nosotros trabajamos con instituciones financieras de la economía popular y solidaria, es decir, con cooperativas y mutualistas que tienen tamaños muy disímiles y por lo tanto capacidades muy diferentes. Trabajamos con cooperativas muy pequeñitas que generan un gran impacto, con créditos también muy pequeños, y tenemos instituciones grandes que son casi como bancos. Entonces, ahí está para nosotros el reto. Estábamos conversando con Elena y yo le contaba que CONAFIPS es una institución pequeña, tiene alrededor de 150 funcionarios, no se compara muy probablemente a varias de las instituciones que están aquí y por lo tanto ese es el reto que tenemos porque tenemos poco personal para atender a más de 300 cooperativas y por eso es que para nosotros la asistencia técnica que podamos recibir de organismos internacionales es sumamente importante y por eso esa es una de las razones, además obviamente por un tema de impulso del desarrollo sostenible del país, para nosotros los temas de sostenibilidad son vitales. Nosotros empezamos, como les contaba cuando expuse, en agosto del 2022 con una línea de créditos verdes y desarrollamos una taxonomía basada en la taxonomía de la Unión Europea, adelantándonos a un requisito que puso más adelante
el ente de control de que las cooperativas apliquen el SARAS. Entonces, es como bastante peculiar. Nosotros nos tenemos que mover anticipándonos y para de esa manera poder captar recursos. Y obviamente el tema de sostenibilidad para nosotros es clave. Para este año nosotros empezamos con 2 operaciones de bioeconomía, una de esas financiada con recursos del BID para la Amazonía y otra con recursos de AFD. Entonces estamos metidos de lleno en los temas de finanzas sostenibles. Disculpe, también tengo una pregunta aquí. Sí, atrás la luz. Sí, mi nombre es Joris Timmers, soy de Rabobank de los Países Bajos. Y mi pregunta es hay al menos cuatro bancos nacionales públicos y ellos tienen un rol, un papel especial, ¿no? Son contracíclico. Y en el tema de riesgo climático, mi pregunta a ustedes es ¿qué más pueden hacer para el sector privado en combatir y mitigar riesgo climático? Y estoy hablando más de financiamiento y garantía. Nosotros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, al amparo del Plan de Recuperación de los fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Tenemos en este momento facilidades en marcha para la transición ecológica del país. Son más de 20.000 millones lo que tenemos en líneas de mediación a tipos de interés bajos, tipos de interés de la Unión Europea, concedidos directamente a ICO, con los que podemos ofrecer financiación a muy buen precio a nuestros partners. Son líneas básicamente de mediación. Y en cierto modo también estamos utilizando a través de préstamos directos. De ahí el comentario que hacía respecto al coste de capital, ¿no? De un coste de capital más bajo que refleje efectivamente el problema climático y que nos permita ofertar tipos de interés mucho más asequibles, ¿no? Estamos utilizando, como os he comentado, la taxonomía de la Unión Europea, lógicamente, para identificar los proyectos. Y aquí hay una cuestión que está resultando compleja, ¿no? Y es el coste de gestión de los proyectos desde un punto de vista de la burocracia, ¿no? Inherente a la financiación, comprobar requisitos, ajustarte a ellos, ¿no? Respecto de la ventaja que los préstamos confieren, ¿no? De manera que al final hay un trade-off. La gente tiene que gastar muchos recursos para identificar proyectos y hacer las solicitudes correctamente, y luego, sin embargo, la ventaja no es tan alta, ¿no? Y esto está dificultando la colocación de la línea, ¿no? Entonces ahí sí que de nuevo encontramos el problema que se estaba planteando en este panel, ¿no? Una regulación excesivamente estricta con una ventaja en tipo de interés no suficientemente elevada, pues nos lleva realmente a tener problemas para colocar los recursos que ahora tenemos, ¿no? Y esto nos obliga a ser imaginativos también en el futuro respecto de cómo ir identificando estos proyectos y qué carga burocrática tenemos que asumir, ¿no? Desde luego nosotros la respuesta que estamos dando es la que comentaba. Intentar incorporar los costes climáticos dentro de nuestra estimación de coste de capital, hacer descuentos comerciales que permitan que las líneas sean un poquito más atractivas y de este modo colocarlas, ¿no? Pero en este momento efectivamente tenemos una iniciativa para nosotros muy potente. Piense que nuestro balance son 40.000 millones de euros y por lo tanto 20.000 millones en financiación verde es un reto, digamos, descomunal para el Instituto de Crédito Oficial en este momento, y bueno, hasta el momento estamos trabajando en la colocación. Gracias. No sé si el moderador puede contestar. Te puedo dar mi opinión. Yo creo que respecto de la agenda de riesgo climático con el sector privado, primero siempre hay un trabajo permanente de concientización respecto de la adquisición y el desarrollo de estrategias que incorporen los riesgos climáticos. A veces es más difícil porque hay actividades que se desarrollan de forma muy agresiva con el medio ambiente y que cuando tiene que incorporar todo esto, hasta el propio empresario, si hablamos del sector privado, te dice que pierde la rentabilidad de negocio. Entonces, allí hay un camino permanente de concientización que va desde la medición de huella de carbono, de mostrarle los efectos para el conjunto de la economía que tiene de cambiar la estrategia. Pero me animo a mencionar como una nueva agenda que se abre por parte de lo que se mencionó en este panel, que son cómo construir buffers, colchones de fondos de respuesta ante eventos climáticos extremos,
que tienen varios problemas los que estuvimos hablando. Primero, la cuestión del riesgo. Son inherentemente inobservables antes e impredecibles. No sabemos, creo que vos lo mencionaste, pasaste en una región que es de sequía de repente a una inundación. Bueno, eso es lo que pasó en Bahía Blanca. Por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca, todas las inversiones en infraestructura estaban enfocadas en llevar una conectividad porque la ciudad tiene un problema de faltante de agua. En verano se queda sin agua porque está en un bajo. Entonces, toda la inversión pública de hace 50 años es cómo dotar a la ciudad con conexión de agua, no me sale la palabra, la inversión que se hace cuando se lleva agua. Y de repente se inundó. Entonces, el costo que genera pasa a ser un costo de toda la comunidad en su conjunto y eso genera una demanda muchas veces a los actores públicos. Pero la pregunta a futuro es cómo dotamos al sector público porque cada uno en su dimensión, seguramente nosotros escuchamos a ICO de España, al BNDES y los órdenes de magnitud nos hacen abrir los ojos, estamos hablando de otras dimensiones, pero seguramente la capacidad de respuesta de cualquier entidad puntual a veces es limitada o probablemente insuficiente, porque la afectación de una inundación la inundación es democrática, no discrimina, avanza por todos lados, destruye todo y la velocidad a la cual uno tiene que responder es inmediata y a veces los recursos no están. Entonces, traer una nueva discusión que va a ser, bueno, cómo vamos a responder ante eventos extremos donde obviamente la carga va a estar del lado del sector público y del Estado, pero que claramente hay que abrir una conversación con el sector privado, que si a veces ya era dificultosa antes en la adopción de nuevas tecnologías, nuevos procesos productivos, algunas industrias tienen que reconfigurar todo su esquema de funcionamiento, imagínate lo que va a ser tener una discusión donde hay que construir colchones o buffers para responder a eventos climáticos que están siendo cada vez más extremos, seguramente va a ser importante. Señor Cuatromo, quedan 3 minutos. Eso es para mí, lo estoy viendo en todas las pantallas, por eso me llamó la atención. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay. Acá hay una pregunta. Él. Ahí va. Thank you. Good morning. I am Laurent Zilberberg, the former chairman of the European Long-Term Investors Association. I have 2 questions or remarks. The first one is basically what we are lacking is equity. We can find a lot of debt and everywhere because there are liquidities, but we need to have more equity for investment. And for having more equity, we need to have equity coming from public banks, public financial institutions. But there is a difficulty there because with equity, you got the risk. And how do you manage the risk for public institution when you have a kind of political or difficult aspects, whether on the private sector, if you lose your money, it's just an industrial accident. The second question or second point is regarding banking regulation or banking supervision. There is a lot of cost for let's say green regulation, but it's nothing compared to the banking regulation cost. Basel III, when you need to have a lot of private equity or equity in your bank, means that you will have money that you cannot invest for long-term investment. You must have it for short-term. You must have it as liquid, and it has a cost. And that means that we are lacking, once again, liquidity and money for long-term investments where the transformation of our economies is needed. And this is the role of public investment, is to be enablers for private to come in and to crowd in. That means, and I will finish on that we, as public actors, we must accept to have IRR or threshold lower than the market, but that means also that private money, private investors must accept to invest for long terms. Bueno, no puedo estar más de acuerdo sobre la relevancia de los productos de equity en el momento en el que nos encontramos. Y no puedo estar más de acuerdo porque vengo de un país en el que desde el año 2008 hasta aquí el desapalancamiento del sector privado ha sido muy intenso, perdiendo prácticamente 15 puntos de deuda sobre activo
en un espacio de 15 años. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que la empresa va desconfiando cada vez más de la deuda senior y cada vez la demanda de equity es mayor. Y evidentemente esto plantea un reto muy importante para nuestras instituciones, ¿no? Reto que se responde de dos maneras fundamentalmente cuando uno mira el panorama internacional, ¿no? Uno puede tener una gestión más activa de fondos de equity, por ejemplo, Bpifrance es un ejemplo claro en Francia de una gestión activa de fondos de capital riesgo, es decir, invirtiendo directamente en compañías, sentándose en los consejos de administración, tomando decisiones de largo plazo como inversor, digamos, directo. Y luego tenemos una segunda opción, más cercana a la que, por ejemplo, es el Instituto de Crédito Oficial, una gestión más pasiva, concediendo financiación a gestoras de capital riesgo privadas, que son las que posteriormente invierten en las compañías. El resultado que tenemos en análisis efectuados por nuestra propia autoridad de responsabilidad fiscal es, yo creo que muy positivo respecto de nuestro modelo. Cada modelo al final se ajusta a las características del país. Sé que el de Bpifrance también es extraordinario, pero nosotros, desde luego, las inversiones que hemos hecho han generado empleo, han generado crecimiento empresarial, se ha hecho además a un coste contribuyente bajo. Axis, que es nuestra filial, que invierte en capital riesgo, la verdad está teniendo bastantes beneficios, ¿no? Y nos está yendo, yo creo que bastante bien. Vamos a profundizar en ese camino. Pero es verdad que proyectos recientes vinculados a defensa, por un lado, vinculados también al cambio climático, nos exigen inversiones directas y nosotros vamos a migrar hacia una gestión, digamos, bastante más activa en cuanto al capital riesgo, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo que esto plantea retos y un reto fundamental es la regulación. El coste de capital, el consumo de capital es muy elevado, restando directamente el numerador del ratio y, por tanto, a nosotros que estamos sujetos a normativa bancaria y que tenemos que alcanzar unos mínimos de capital, ICO, por ejemplo, el 15,96% de los activos ponderados por riesgo, pues esto a nosotros nos supone un reto presupuestario de primer orden, ¿no? Tanto sí que es verdad que por esa vía bueno, pues hay que ir evolucionando porque indudablemente el reto para mí de futuro es la inversión de equity a través de nuestras entidades. Muchas gracias. Two words, because we are finishing, just that I totally agree with your concerns. It's more than questions or concerns, and maybe I will leave the suggestion to have a panel and discuss in more details this equity investments that banks should do, development banks should do, and also all the bank's requirements and the bank's costs that are affecting us. So I just want to say that I totally agree with your concerns. Bueno, creo que estamos, sí. Todas las preguntas son un disparador, la verdad, una invitación al diálogo. Creo que en algunos países, porque quizás ahí la experiencia de Brasil y de Europa diferente tiene que ver también con el tamaño de nuestro mercado de capitales, porque al final la construcción de equity o el financiamiento a través de capitales en instituciones públicas termina muy pegado al riesgo soberano, entonces seguimos hablando de deuda y seguimos hablando de regulación más temprano que tarde. Pero bueno, creo que en este panel, que es el primero aparecieron las ganas de discutir un montón de temas que van a ser transversales. Nos hemos metido en cuestiones que van a conversarse después específicamente, otras que quizás no estaban contempladas, pero hay que empezar a contemplar, pero creo que resalta la importancia de compartir experiencias, del diálogo colectivo en un momento lleno de desafíos, lleno de inestabilidades y también de problemática para quienes tenemos el rol de banca de desarrollo, que como decimos siempre, tenemos un único objetivo final, que es trabajar para el bienestar de nuestras comunidades. Así que muchísimas gracias a los 4 expositores, muchísimas gracias a nuestro panelista destacado y a todos ustedes por participar y por las preguntas. Muchas gracias.